administrado ya estaba en 30 y no baja más, se puede continuar, pero eso es individualizado. Luego, el otro medicamento que son las sulfonilurias. ¿Cuál es una sulfoniluria? ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo? Glibenclamida. Muy bien. Otra, la más común, la glibenclamida, ¿no? Otra un poquito mejor que la glibenclamida. Glibenclamida. Exacto, glibenclamida. Muy bien. No hay mucha diferencia entre la de última generación es la glibenclamida, pero es mejor que la glibenclamida. La glibenclamida está asociada a mucho riesgo de hipoglucemia. Entonces, habíamos hablado en la patogenia que de estos canales de este SUR1 que se encuentra junto con el canal de potasio. Entonces, cuando entra la glucosa, el metabolismo de la glucosa hace que aumente el ATP en relación al ADP y se bloquean estos canales, ¿no? Y aquí es donde se une las sulfonilurias. Eso hace que se produzca la depolarización de la membrana. En cambio, la despolarización va a hacer que entren los canales de calcio y se libere insulina, ¿no? Entonces, por eso es que son secretagogos, ¿no? Es por eso el nombre de este tipo de medicamentos. Es económica y en todos los seguros. Dentro de las ventajas, tiene una eficacia alta, sí nos va a bajar la glicemia. Se puede administrar igual una vez al día, tiene una alta respuesta inicial y igual disminuye la hemoglobina glicosilada entre 1 a 2%. En seguridad cardiovascular es neutral, falla cardíaca, efecto neutral, que progresa enfermedad renal crónica neutral. Y pues la gligurida, que era las de primera generación, ya no se usa, ¿no? Ahora ya por lo general las de última generación, que sería la glimepirida, que se debe iniciar de forma conservadora para evitar la hipoglucemia. ¿Cuál es el problema con estos medicamentos? Que tienen riesgo de glucemia. Entonces, dentro de consideraciones adicionales, la tulbutamida, pues ya ha sido eliminada, ¿no? Por su mayor riesgo cardiovascular. Entonces, actualmente en el mercado solo hay la glibenclamida, la que todos conocemos, y la glimepirida. Dentro de las desventajas, la hipoglucemia, ¿no? Yo veo muchos pacientes que tienen más de 65 años y están con glibenclamida 3 veces al día. Entonces, en esos pacientes que son mayores de edad o tienen comorbilidades, pues lo ideal no indicarles sulfonilurias, no indicarles glibenclamida ni glimepirida, porque tienen mayor riesgo de hipoglucemia. Pueden provocar ganancia de peso, la durabilidad es limitada, no es que, por ejemplo, hay pacientes que al principio sí bajaba, como dice, alta respuesta inicial, les iniciamos glibenclamida, sí bajan la glicemia y se olvidan de venir a consulta, ¿no? Pero ya luego ya no tiene el mismo efecto. Se debe monitorear la función renal, en la seguridad cardiovascular en muchos es neutra, es incierta y se debe tener precaución en pacientes con disfunción hepática y renal. Otra pregunta para que despierten. ¿Se debe evitar la administración de sulfonilurias excepto si me pueden hablar para que no me salga y les muestre la respuesta? Inciso La A. E. Inciso E, no otra. Sí. Se debe evitar. E. ¿En quiénes pacientes se debe evitar? A. Excepto en todos menos en D. A. En la A. en ancianos. Muy bien. ¿Alguien que diga lo contrario? ¿Está bien? ¿Alguien que diga lo contrario? Sí, exacto, ¿no? Se debe evitar en ancianos, en pacientes que tienen enfermedad hepática, renal o antecedentes de hipoglucemia, pero no está relacionado con la vitamina B2. Las tiazolidinedionas. Entonces, este tipo de medicamentos igual no lo usamos mucho. Aquí está la pioglitazona. Reducen la resistencia a la insulina mediante la unión al receptor nuclear TIPAR gamma. Este es un receptor activado por el proliferador de peroxisoma gamma. Se encuentra en mayor parte de los adipocitos. Se ha visto que la pioglitazona está asociada a cáncer vesical y estos medicamentos también se asocian a aumento de peso, a edema periférico. Pues igual son muy poco usados en la práctica clínica. Dentro de las ventajas, igual disminuye la hemoglobina glicosilada, reduce el hígado graso, esa es su mayor ventaja, debido a que incrementa el HDL y desciende los triglicéridos, pero puede provocar edema, puede provocar insuficiencia cardíaca, entonces no se debe dar en pacientes con insuficiencia cardíaca, está asociada a ganancia de peso, igual se ha visto asociación con osteoporosis y se ha visto asociación con cáncer de vejiga, pero con la pioglitazona, no con los otros medicamentos. Dentro del beneficio cardiovascular potencial
especial la pioglitazona, incrementa el riesgo de falla cardíaca, eso es bien importante. La progresión de la enfermedad renal crónica es neutral y la dosis no es ajustable de acuerdo a la enfermedad renal, pero no se recomienda en pacientes que tienen retención de líquidos. Los inhibidores de DPP-4, este tipo de medicamentos, ¿qué es lo que hacen? Cuando uno ingiere alimentos, se liberan las sincretinas. ¿Cuáles son las sincretinas? Los GLP-1 y el HIP. Bueno, estas sincretinas hacen que estas sincretinas se liberan, pero tienen un mecanismo de acción súper rápido, ¿no? Se liberan y se degradan. Entonces, este IDPP-4 hace que no se degraden tan rápidamente, por eso son inhibidores de DPP-4. ¿Y cuál es el efecto final? Un aumento de la absorción y el almacenamiento de glucosa y triglicéridos. Entonces, inhiben la degradación de estos, si no actúan estos se degradan rápidamente. Estimulan la secreción de insulina en ausencia de hipoglucemia y tienen un riesgo para pancreatitis aguda. Entonces, su uso neutral en el peso, no provocan hipoglucemia, descienden la glucosa postprandial, se les puede administrar una vez al día. Dentro de las desventajas está contraindicado en enfermedad pancreática, tampoco se debe dar en pacientes con hospitalización por falla cardíaca, especialmente para la saxagliptina y la alogliptina. El costo, que es caro, tiene una reducción glucémica modesta, efecto neutral en el peso, efecto neutral en el cardiovascular. Algunas de las dosis sí se puede requerir ajuste en la dosis renal, pero la mayoría no. Bueno, entonces este medicamento, lo malo es que hay en el mercado acá, pero el costo es elevado y no tiene mucho efecto en bajar la glicemia. Sí nos ayuda a bajar la glucosa postprandial, y más que todo estos medicamentos les indicaríamos en pacientes que no están muy descontrolados, están un poquito encima de las metas y tienen glucosas postprandiales, por ejemplo, un poquito mayor de 180, 190, sí nos ayudaría en la glucosa postprandial. Y también nos ayudaría en pacientes adultos mayores, porque estos pacientes, esos medicamentos no van a provocar hipoglucemia, que es lo principal, pero tampoco tienen beneficio cardiovascular. Los agonistas del receptor GLP-1. Bueno, estos agonistas tenemos de acción diaria y de acción semanalmente. Pues esto es estupendo porque generalmente otros tratamientos inyectables que no sean insulina son este tipo de medicamentos, ¿no? Son los agonistas del receptor de GLP-1. Entonces, ideal que si un paciente está usando insulina en vez de insulina, que se inyecte el GLP-1 una vez a la semana, pues es más adherencia al tratamiento y con muchos efectos, ¿no? Que ahorita les voy a explicar. Entonces, semanalmente tenemos la exenatide, liraglutide, liraglutide, dulaglutide, semaglutide y tirzepatide. Igual estos medicamentos se usan en pacientes que no tienen diabetes y con obesidad. Esta liraglutide debería estar aquí. Bueno, me he equivocado. La liraglutide es de uso diario. Para que tengan idea, un poquito para salir de la diabetes, la liraglutide de uso diario se puede usar en pacientes con obesidad, con una inyección una vez al día, y pueden llegar a perder un 15% de peso. La semaglutide, que es una inyección semanal, puede estar asociada a un poco más de una pérdida de peso del 15%, y este es el último que está en el mercado, la tirzepatida, que se asocia a una pérdida de peso del 25%. O sea, imagínense un paciente que pesa 100 kilos, le podemos bajar 25 kilos. No hay en Bolivia este tipo de medicamentos, sí nos traen de contrabando, o sea, sí hay, lo traen de Brasil a Santa Cruz y de Santa Cruz nos envían a La Paz. Lo malo es que a veces lo tenemos que hacer así porque no sabemos cuándo nos va a llegar, nos puede llegar en 2 años, 5 años y no podemos estar sin el uso de estos medicamentos en los pacientes que tienen la oportunidad de recibirlos. Entonces, ¿cuál es el papel de las sincretinas? Aquí me van a entender un poquito más de qué les estoy hablando. Después de una ingesta calórica, o sea, después de que uno ingiere un alimento, por ejemplo, una manzana, incrementa la secreción de glucosa y se secretan grandes cantidades de incretinas a nivel intestinal. Bueno, entonces ingiero una manzana y a nivel gastrointestinal se liberan incretinas. ¿Cuáles son las incretinas? El GLP-1 y el HIP. ¿No? Estas incretinas no se pueden silenciar. Alguien está con su... Doctora, ¿lo puedes silenciar o votar a esa compañera? No es espectacular. Y estábamos en lo más interesante. Dice,
no. Sí, lo voy a silenciar. Elimine el ácido. Sáquenle de la clase. Ahora sí, ¿no? Bueno, no me pueden responder nada. Bueno, seguimos. Si tienen... Ay, me pueden responder. Bueno, no sé. Bueno, intentemos, bueno. Ya se puede responder. No sé manejar muy bien. Supuestamente los he muteado, pero... No, bueno, Continúe, doctora, por favor. Listo, entonces. Esta diapositiva me gusta mucho porque explica un poquito cómo tienen efecto las incretinas. Entonces, ingerimos una manzana. Después de que ingerimos la manzana, por el tracto gastrointestinal se van a liberar incretinas. Estas incretinas, esos puntitos rojos, son el GLP-1 y el HIP. Estas incretinas van a actuar en el páncreas, bueno, a nivel de dos tipos de células. A nivel de las células alfa, secretando, ¿alguien que me pueda ayudar? Glucagón, Glucagón. Insulina. Alfa. Ay, perdón, sí, glucagón, estoy yo durmiendo. Glucagón. Y las células beta. Insulina. Insulina. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, por las células beta aumenta la secreción de insulina. Esto incrementa la captura de glucosa tanto en músculo como en tejido adiposo. Y en las células alfa aumenta la secreción, disminuye, perdón, la secreción de glucagón. Hemos dicho, aumenta la secreción de insulina y disminuye la secreción de glucagón. Y esto hace que disminuya la producción hepática de glucosa. Entonces, de esta manera se produce una homeostasis, un equilibrio en la glucosa. Este tipo de medicamentos no provoca hipoglucemia. ¿Por qué? Porque actúa con el alimento. O sea, si yo no como, si yo no consumo alimento, no se va a producir este efecto y por tanto no va a provocar una hipoglucemia. Es por eso que tiene factor protector contra la hipoglucemia. Estas incretinas son degradadas. Bueno, ¿cuál es la que le degrada? La enzima de DPP4. Es por eso que los inhibidores de DPP4 hacen que inhibidores inhiben esta enzima para que siga actuando el GLP-1. Bueno, y los agonistas del receptor de GLP-1, ¿qué son? Medicamentos similares a estos GLP-1 que hacen que aumente la secreción de insulina, disminuya la secreción de glucagón, incremente la captura de glucosa y se provoque una homeostasis de la glucosa, ¿no? Es por eso que estos medicamentos son los ideales. No tanto el IDPP4, ¿por qué? En esta imagen podemos ver qué efectos tienen los GLP-1. Los inhibidores de DPP4 solo hacen que aumenten las concentraciones de GLP-1 en poca cantidad. Y si los GLP-1 aumentan en poca cantidad, ¿qué efectos tiene? Como podemos ver en esta flecha, aumenta la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón y disminuye la glucosa. Sí, tenemos efecto a nivel de la glicemia, pero no tenemos más efectos. Sin embargo, estos agonistas del receptor de GLP-1, cuando tienen una concentración más alta, tienen más efectos, no nos quedamos acá. Si nosotros damos concentraciones más altas de GLP-1, vamos a actuar en otros niveles, disminuyendo el apetito, disminuyendo la ingestión de alimentos, la pérdida de peso. También produce un retraso del vaciamiento gastrointestinal. Puede provocar vómito, náusea, diarrea, dolor abdominal. ¿En qué casos? Si yo estoy diciendo que estas incretinas se liberan con la comida, en caso de que yo, por ejemplo, el ejemplo que les doy a mis pacientes que van a recibir este tipo de medicamentos para bajar de peso, les doy, bueno, en un paciente que le voy a indicar, por ejemplo, una semaglutide, le digo al paciente, el medicamento va a bajar los niveles de glicemia, pero no va a bajar a niveles de hipoglucemia, por eso se puede dar en pacientes que no tienen diabetes. Bueno, ¿qué va a provocar? Va a provocar un retraso del vaciamiento gastrointestinal. Entonces, si usted, por ejemplo, el paciente le digo, se come una hamburguesa doble, grasosa, con papas fritas, si está lento el vaciamiento gastrointestinal, ¿qué es lo que le va a provocar? Vómitos, diarrea, náusea, dolor abdominal, ¿no? Lo cual no pasa si un paciente lleva una buena dieta. Entonces, en pacientes, por eso se da en pacientes con obesidad y pacientes con diabetes.
Y como pueden ver, esto sería ideal en un paciente con diabetes y obesidad, ¿no? Porque aparte de reducir los niveles de glucosa, nos va a ayudar a bajar de peso. Entonces, nos ayuda a la pérdida de peso, como les he dicho, no provoca hipoglucemia, tiene muchos beneficios, como han visto en el doceavo ominoso, pues actúa en diferentes niveles. Mejora el hígado graso, se puede administrar una vez a la semana, incluso disminuye la albuminuria. Se han hecho estudios en pacientes con enfermedad renal crónica y disminuye la albuminuria, desciende la glucosa postprandial. Tiene beneficio algunos a nivel cardiovascular, lo que no veíamos en las otras tablas. Por ejemplo, la dulaglutide, la liraglutide, la semaglutide tienen beneficio a nivel cardiovascular. Ya se han hecho estudios que se puede dar en pacientes con insuficiencia cardíaca, incluso en pacientes que han sido sometidos a cateterismo con antecedentes de infarto agudo de miocardio. En la falla cardíaca tiene efecto neutral. En el efecto renal, eso es algo muy interesante, tiene beneficio para que progrese a enfermedad renal crónica, la liraglutide, la semaglutide y la dulaglutide. La exenatida no está indicado en tasa de filtrado glomerular menos de 30, la lisexenatida hay que tener precaución y los demás no requiere ajuste de dosis. Desventajas, efectos gastrointestinales como les he explicado, pancreatitis en signo de interrogación, sí se ha visto en algunos estudios, cáncer de tiroides, osteoporosis. Una gran desventaja es el costo, como les he dicho, una pluma, antes de que sube el dólar, 1.300 bolivianos, ahora 1.700 bolivianos y va a subir, ¿no? Otra desventaja que es inyectable. Y esto es con relación a la patología renal, pues es de acuerdo a cada medicamento. Aquí podemos ver diferentes estudios en relación a resultados de si era beneficioso a nivel cardiovascular o tenía un efecto neutro. Aquí podemos ver que en relación al placebo no era estadísticamente significativa. Igual vieron en pacientes con infarto no fatal o pacientes con stroke, no tenía inferioridad en relación al placebo. Igual en otros estudios que se han hecho en relación a la bilglutide, igual no tenía riesgo en relación al placebo. El otro grupo de medicamentos, que es el último, los inhibidores de SGLT2. Los cotransportadores de sodio glucosa, existen los GLT1 y los SGLT2, vamos a hablar de esos SGLT2. Estos SGLT2 son cotransportadores de sodio glucosa. ¿Qué hacen? Cotransportan el sodio junto con la glucosa para que se reabsorba la glucosa al torrente sanguíneo. Entonces, si yo inhibo, acá si tengo un medicamento que inhibe este cotransporte, ¿qué es lo que hace? No pasa la glucosa a la sangre y pasa a la orina, ¿no? Entonces, por este medio de eliminar glucosa por la orina, es como bajan los niveles de glicemia, también pueden tener efecto en el peso. Y estos inhibidores de SGLT2 también tienen efectos en otros tipos de órganos, como ser el corazón, a nivel endotelial, a nivel renal, y también disminuyen el ácido úrico, disminuyen el índice de masa corporal. No es tan significativa la pérdida de peso como los agonistas del receptor de GLP-1, pero sí tienen un efecto para disminución de peso. Acá está el resumen de lo que les expliqué. Se debe tener cuidado en que los pacientes pueden hacer, debido a que eliminan la glucosa a nivel por el túbulo colector. Entonces, esos pacientes pueden hacer cetoacidosis diabética euglucémica. Entonces, ese es el riesgo de que pacientes con diabetes tipo 1. Es por eso que no se indica de rutina a los pacientes con diabetes tipo 1, pero ya hay estudios en que a ciertos pacientes con diabetes tipo 1 sí se les puede indicar este tipo de tratamiento, siempre que se vea que el paciente no tiene riesgo de hacer una cetoacidosis diabética, porque se puede presentar de manera enmascarada. También disminuyen la presión arterial y también hay que tener en cuenta, debido a que se elimina la glucosa por la orina, tenemos que tener en cuenta que el paciente no esté cursando por una infección genital. Sabemos que si uno tiene glucosuria, este es un medio de cultivo, ¿no?, para atraer bacterias. Entonces, se debe tener en cuenta el paciente que esté cursando infección urinaria, infecciones genitales. Y si un paciente tiene infecciones genitales micóticas a repetición, pues lo ideal no es iniciar este tipo de medicamentos. Entonces, sus ventajas: pérdida de peso, reduce la hemoglucosidad, no produce hipoglucemia. Las desventajas: no se debe estar en pacientes con infecciones urinarias. Igual es el costo, este tipo de medicamentos sí lo tenemos acá en Bolivia, como la dapagliflozina. Se ha visto que puede provocar gangrena de Fournier, pero es muy raro, uno en 1000 pacientes. Hipotensión postural por depresión de volumen
asociada a fracturas, por osteoporosis, pero ya se hemos hecho subestudios, se ha visto que es muy bajito el riesgo. Entonces, dentro de este tipo de medicamentos tenemos con seguridad cardiovascular, la canaglifosina, empaglifosina, la paglifosina, de estos cuales tenemos cana, empa y DAPA. Bueno, y el ajuste de acuerdo a qué medicamento estamos usando, debe ser ajuste de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Lo bueno de la empaglifosina que no requiere ajuste, que se puede, no está contraindicado en pacientes menos de 30 y ahorita esto ya está cambiando de la empaglifosina que se puede usar incluso de 20 a 30, pero de acuerdo a las características del paciente. Entonces, ya para terminar y que no se aburran, uno de los siguientes fármacos para la diabetes tipo 2 produce aumento de peso. ¿Cuáles son? ¿Uno que produce aumento de peso? B. Inciso B. ¿Alguien que tenga otra respuesta diferente? ¿Inciso B? Vamos muy bien. Bueno, estos son estudios igual de los inhibidores de SGLT2 que tienen beneficio cardiovascular, que no hay mayor riesgo en relación al placebo. Y esto es importante, esto es diferente a los otros estudios porque se ha visto que la empaglifosina, por ejemplo, que el estudio del PARREC, que ha disminuido, o sea, ha hecho que haya menor progreso a enfermedad renal crónica. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Que pacientes que tienen inicios de enfermedad renal crónica se puede usar este tipo de medicamentos y puede disminuir la albuminuria. Ya para un resumen, nos falta todavía insulinas. Vamos a hacerlo un poquito más cortito. El tratamiento ya hemos dicho que no debe ser glucocéntrico, ¿no? Entonces, alternativamente será glucocéntrico. Ahora debemos ver si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, si tiene indicadores de alto riesgo de insuficiencia cardíaca o tiene enfermedad renal crónica. Es importante saber los antecedentes como hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, ¿no? Aquí hay una tabla de la CADIGO, en la cual al paciente con diabetes tipo 2 se le debe pedir una creatinina y se debe pedir albuminuria, ¿no? Y de acuerdo al nivel de la tasa de filtrado glomerular y el nivel de albuminuria, vamos a ver en qué riesgo está. Los rojos, si se encuentra el paciente en un nivel rojo, lo debo derivar al nefrólogo para que llegamos a un manejo conjunto para evitar la enfermedad renal crónica en etapa terminal. Entonces, antes habíamos dicho que el objetivo del tratamiento era glucémico, ¿no? Y actualmente ya es a nivel que no cause mortalidad cardiovascular y más bien que tenga beneficio cardiovascular. Y vemos cómo ha ido cambiando el uso de los medicamentos y a pesar de que ya en 2018 ya en los países desarrollados ya tenemos muchos medicamentos de 4, podemos ver que es muy poquito el uso, ¿no? Y eso es triste, ¿no? A pesar de que tienen estos medicamentos, igual el 59.5% siguen usando metformina y muy poquitos médicos están usando los GLP-1 con un 7.1, 3.3%. Esta tabla es para ustedes, para que vean todo lo que les he explicado. Y ahora de insulinas. Bueno, de insulinas vamos a hacer un poquito cortito. Existen insulinas de acción corta y de acción larga. Las más conocidas de acción corta son la insulina regular o la rápida. Las insulinas de acción larga, la más conocida, la NPH, que es de acción intermedia. Bueno, ahora existen análogos de insulina, que son análogos de insulina, son insulinas en las cuales se ha hecho un cambio en estructura para que tengan una acción, en el caso de las cortas, una acción más corta y en la acción de las largas, una acción más prolongada. Entonces, dentro de las de acción corta están la Aspart, la glumicina, la Lispro y la Unalara, que estas no tenemos en el mercado. Las que tenemos en línea son la regular, que hay en todos los hospitales, y la Aspart, la glumicina y la Lispro se puede conseguir, pero hay un grupo de pacientes con diabetes tipo 1 que sí nos consiguen estos, pero por lo general en farmacia sí podemos conseguir esta Aspart. Es mejor que la regular, porque podemos ver que la regular tiene su inicio entre media hora a la hora, ¿no? Su pico a las 2 a 3 horas y su duración efectiva 4 a 8 horas. En cambio esta Aspart tiene un inicio ya a los 15 minutos. O sea, inicio a comer y a los 15 minutos está haciendo mi efecto. Tiene un efecto máximo de media y no dura mucho como la regular. Tiene una duración de 3 a 5 horas. Y dentro de las largas, pues la de Gludec es la mejor porque puede tener su efecto hasta
después de 48, después de 24 horas. Se ha visto hasta un mecanismo de acción de 42 horas, pero no se los debe dar cada 42 horas, pues, ¿no? Se debe dar cada 24 horas. Pero si, por ejemplo, un paciente se administra la insulina de Gludex a las 8 de la mañana, y luego al día siguiente, 8 de la mañana, y al día siguiente se ha olvidado ponerse y se pone a las 8 de la noche, entonces sigue teniendo efecto. Es lo bueno con la de Gludex. La de Temir, una duración de 12 a 24 horas, la glargina de 24 horas, y la NPH que todos conocemos, pues con una acción hasta 10-16 horas, y es por eso que la NPH se debe administrar 2 dosis. ¿En qué paciente se debe iniciar el tratamiento con insulina? Cuando la glucosa es mayor a 300, en pacientes con hemoglobina glicosilada mayor a 10, o en pacientes con síntomas de hiperglucemia, que quiere decir pacientes con poliuria, polipicia, pacientes hospitalizados, pacientes que estén cursando con un proceso infeccioso. Acá tenemos el dibujito de cómo actúa. Como hemos dicho, la de Gludex, la que actúa más de 24 horas. 3 minutos 30 de entrar y empezar. En caso de que Pero queramos estaba preciso. mezclar insulinas, sí se puede mezclar la rápida con el NPH. También hay insulina 70-30, que es 70 de NPH y 30 de rápida. Pero en caso de que nosotros queramos indicar al paciente, primero se debe cargar la insulina rápida y luego la insulina NPH. En ese momento se debe mezclar, no se puede mezclar otro tipo de insulinas como que la glargina, la de Temir o la de Gludex con los Acá tenemos un ejemplo de esquema basal bolo. Por ejemplo, en pacientes con diabetes tipo 1, como no tienen, no pueden secretar insulina, se debe hacer algo similar al páncreas. Entonces, damos al paciente con diabetes tipo 1 una insulina basal que se va a eliminar todo. Y debido a que el paciente va a comer y va a subir su glicemia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí es donde actúan las insulinas rápidas. Entonces, tengo que administrar una insulina de acción rápida en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Bueno, eso es importante porque si es que yo solo le administro la basal, imagínense, el paciente va a estar teniendo todo el tiempo picos, ¿no? Y también se hace esto en pacientes con diabetes tipo 2 descontrolados. Hay pacientes con diabetes tipo 2 que, a pesar de que están con una buena dosis de insulina de acción prolongada, siempre hace picos postprandiales. Entonces, en esos pacientes igual se debe iniciar insulina de En la diabetes tipo 1, la dosis es de 0,3-0,7 y se debe repartir en varias dosis. Por lo general, se debe dar 50% de insulina basal, o sea, por ejemplo, 50% de una insulina de Gludex, por ejemplo, y el 50% de la dosis en insulinas rápidas. O sea, el otro 50% tengo que dividirlo en 3 dosis y darle en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Ahora, pertenece al grupo de insulinas de acción corta. ¿Cuál? Si pueden contestar mejor. Eso. Muy bien. Esta tablita no la voy a leer todo, solo les voy a explicar así lo básico. Y todo paciente con diabetes, pues no es solo ver su glicemia, ¿no? Tenemos que ver cómo es la presión. Todo paciente con diabetes una vez al año debería hacer un control por oftalmología para ver si no tiene retinopatía diabética.